la elevación y la desviación de la vertical a través de estas ecuaciones que están planteadas. Entonces vamos a empezar con la ondulación, la integral de Stokes, y vamos a intentar llegar a la fórmula. Entonces vamos a empezar con la definición básica de anomalía de gravedad. La definición básica de anomalía de gravedad dice que es la gravedad en el geoide menos la gravedad en el elipsoide. Lo que ahí está en la diapositiva, lo que la diapositiva está planteando es que el punto P es el punto que está sobre el geoide y el punto Q es el punto que está sobre el elipsoide. Entonces la diferencia entre esos es la anomalía de gravedad. También existe lo que llamamos potencial anómalo. El potencial anómalo es la resta del potencial real en P menos el potencial teórico en P. Eso es el potencial anómalo. Y lo simbolizamos con la letra T. Que es el equivalente a la anomalía de gravedad, pero referido al potencial de gravedad. Y vamos a intentar deducir algunas ecuaciones. Fíjense, el potencial en P es este punto, Q es este, entonces el potencial en P va a ser igual al potencial en Q más, bueno, y sabemos que la distancia que hay entre P y Q es justamente la ondulación geodal. Bueno, el potencial en Q va variando en su trayectoria de Q a P, lo que quiere decir que el potencial en P va a ser igual al potencial en Q más la razón de variación del potencial con respecto a N, y N es esta dirección, fíjense que está aquí marcada, aquí está punteada. O sea, ¿cómo varía el potencial sobre esta recta multiplicado por la distancia? También sabemos que la gravedad teórica es el gradiente del potencial teórico. Y el gradiente, recuerdan ustedes que no es más que la derivada del potencial en X, Y y Z, pero que nosotros la íbamos a simplificar y íbamos a considerar solo la dirección al centro de la Tierra. Es decir, que el gradiente, la gravedad es el gradiente del potencial, pero el gradiente sería la derivada de U o la derivada del potencial simplemente con respecto a R. Aquí debería ser X, Y y Z, pero la simplificamos solo con R. Suponemos que en el elipsoide X y Y
el elipsoide con un material homogéneo, entonces no hay afectaciones. Y la dirección de R también ya lo habíamos planteado, la dirección de R y la dirección de N las podemos considerar iguales. Por lo tanto, esto puede ser considerado como esto. Lo que plantea entonces que el potencial en P es el potencial en Q menos, ¿por qué menos? Esto es la gravedad teórica, ¿sí? Pero ¿por qué menos? Si acá yo tenía más, pues porque el signo de la gravedad. Entonces el potencial en P es el potencial en Q menos la gravedad teórica multiplicada por la ondulación. Y sustituyendo acá, ya que tenemos el potencial en P, tenemos que el potencial real es el potencial teórico más el potencial anómalo. Entonces el potencial real va a ser el potencial teórico en Q, el potencial real en P va a ser el potencial teórico en Q menos la gravedad teórica por la ondulación más el potencial anómalo. Es decir, sustituimos aquí este valor. Y la voy a poner por acá porque esa ecuación la recuperamos en la siguiente diapositiva. El potencial en P, es decir aquí, es el potencial en Q menos la gravedad teórica por N. ¿Por qué menos? Pues porque el potencial disminuye. O sea, al alejarme del centro de la Tierra, tenemos U en P menos gravedad teórica por N más potencial anómalo en P. Pero la definición del elipsoide si recuerdan cómo se define el elipsoide, es la figura geométrica matemática que se aproxima a la forma de los océanos. El geoide también tiene esa definición. Entonces, por definición, en teoría lo que se busca es que el geoide y el elipsoide coincidan. O sea, que el potencial teórico en el elipsoide sea el potencial real en el geoide. Esta es la definición del elipsoide. Así lo definimos, o así lo intentamos construir bajo esta premisa. Entonces, puedo, aquí me equivoqué, era U de Q. Entonces puedo sustituir aquí y quedaría como U en Q es igual a W en P. Entonces puedo sustituir que es W en P menos gravedad teórica por N más potencial anómalo. Esta y esta se eliminan
y me va a quedar que gravedad por ondulación es igual a potencial anómalo. Y de aquí tengo mi primera ecuación, que es el potencial anómalo dividido entre la gravedad. Bueno, acá la hice al revés, pero va lo mismo. El asunto es esta ecuación. Es la primera ecuación que vamos a ver. Fíjense que ya tengo. Voy a regresar mi ecuación de Browns y voy a regresar a la ecuación de Stokes. Quiere decir, fíjese, según esta ecuación, quiere decir que esto esté dividido entre gravedad teórica. Esto que encerré, eso es T o potencial anómalo. ¿Sí? De acuerdo con esta ecuación. Y justo es hacia donde vamos a intentar encontrar el valor del potencial anómalo. Esta ecuación se llama ecuación de Browns y es de las ecuaciones más importantes, no la más importante. Vamos a ver tres. Bueno, una ya la vimos, que es la de Stokes, que es con mucho la ecuación más importante de la geodesia física, pero vamos a ver otras dos, que esta es la primera y otra que se llama ecuación fundamental de la geodesia física. Que estas dos, esta y la otra, las vamos a ir encontrando en el camino a llegar a la ecuación de Stokes, y que son fundamentalmente a partir de las cuales se encuentra el geodésico. Bueno, aquí este ejercicio es nada más para aplicar la fórmula. ¿Recuerdan las unidades? ¿Qué unidades tiene el potencial de gravedad? ¿Se acuerdan? ¿Qué unidad tiene la gravedad teórica? Bueno, esa sería una, pero no es. ¿Aquí en qué unidades lo estoy? Bueno, justo es lo que voy a calcular, pero fíjense, me está pidiendo calcular la gravedad, el valor del potencial anómalo en un lugar a ver, déjenme plantearlo. Esto es el geoide, ¿sí? Irregular. A una latitud de 30 grados tengo el punto A, igual a 30 grados, y a una latitud de 60 grados tengo el punto B, que está a phi igual a 60 grados. Y me dice que en ambos casos la ondulación geoidal es de 30 metros. Es decir, ya sabemos y lo que me pide es calcular el potencial, ¿sí? El potencial de aquí de la ecuación de Browns se despeja
y el potencial anómalo es la ondulación por la gravedad teórica. En realidad aquí el ejercicio de lo que se trataba era de empezar a usar la fórmula de la gravedad teórica. Recuerdan que incluso todavía en el examen usaron las fórmulas de la gravedad teórica, la de aproximación cero o esférica y la de aproximación elipsoidal. Ahora hay que empezar a usar la fórmula que viene en la norma del Sistema Geodésico Nacional, que es esta, donde K tiene este valor. Recuerdan que estos datos estaban en la norma, los revisamos, y la gravedad en el ecuador es constante. Estos datos ya son fijos. Entonces tenemos que calcular cuál sería la gravedad considerando primero phi 30 grados y luego phi 60 grados, porque son los dos puntos que reporta. No, son 45. ¿Perdón? Ya dice 45. Ah, perdón. Cierto, 45. Esos son los dos puntos que reporta el ejercicio. Si uso, fíjense, si uso la gravedad en miligales aquí en esta fórmula, el seno es adimensional y no tiene unidades. K es adimensional, no tiene unidades. E es adimensional, no tiene unidades. Entonces, si uso la gravedad en el ecuador en miligales, la gravedad que calcule va a estar en miligales. Eso es. Entonces, como el dato de la gravedad en el ecuador que viene en la norma técnica está en miligales, lo voy a usar directamente así, y entonces la gravedad que calcule va a estar en miligales. Después la tendré que convertir a metros sobre segundos para que aquí va a estar en metros sobre segundo al cuadrado, la ondulación está en metros y obviamente el potencial anómalo estará en metro cuadrado sobre segundo cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, el potencial anómalo lo podemos calcular si sabemos la ondulación de un punto y si sabemos su gravedad teórica. Esa es muy fácil. La gravedad teórica, lo único que necesitamos saber es la latitud. Bueno. Entonces para 30 y 45 sustituyo, esta es gravedad en el ecuador, que es constante, este es K, este es C cuadrada, lo único que varía es la latitud aquí 30 y el K 45. Y tengo estos datos de gravedad, tengo que recorrer 5 cifras, 1, 2, 3, 4, 5. Y ya lo tengo en metros sobre segundos. 1, 2, 3, 4, 5 y ya está en metros sobre segundos. Entonces multiplicado por 30, porque 30 es la ondulación, me da el potencial anómalo en metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Les decía, este ejercicio lo pongo aquí para que nos empecemos a acostumbrar a la fórmula para calcular la gravedad teórica y que
ya es distinta de la que usamos en el primer parcial. En el primer parcial usamos unas fórmulas distintas. A partir de ahora es esta ecuación, que va a ser más fácil. Bueno, entonces tenemos esta ecuación de Bruns y vamos a deducir ahora la ecuación fundamental de la geodesia física. Bueno, antes déjenme hacer un paréntesis para que no se me vaya a olvidar. El día jueves no vamos a tener clase, ¿de acuerdo? Porque voy a ir al foro de Guadalajara, que es el jueves, entonces no vamos a tener clase. El viernes no creo que regrese a tiempo para firmar vales, así que si necesitan vales para su práctica del viernes, por favor, hoy o mañana, porque el jueves no voy a estar y el viernes quién sabe a qué horas esté regresando. Así que no les garantizo estar aquí a tiempo para firmar los vales a la hora de la práctica. Pues, ¿qué tienen que hacer en su práctica? Pues lo que sigue, ¿no? De lo que ya avanzaron, lo que siga. Si ya hicieron GNSS, pues falta graviometría, falta nivelación. Y pues lo que les haga falta, pues es lo que sigue. Entonces, preparen su vale y me buscan para que se los firme hoy o mañana. ¿De acuerdo? Sí. Y entre hoy y mañana voy a asignar la siguiente práctica, el alcance de la siguiente entrega de su trabajo que están haciendo del área de estudio. Este viernes entregan la primera parte, ¿sí? Que es la delimitación del área de estudio, la selección y los datos de gravedad a usarse en esa... Ay, compañeros, permítanme. No inicié la clase, una disculpa. Ya me inició una compañera. Inge, ¿lo puede regresar desde el foto? Sí. Ah, pero aquí tiene la grabación. Para que quede en la grabación, quede el ejercicio. Y bueno, ahora vamos a encontrar la ecuación fundamental de la geodesia física, que es la segunda ecuación previa a encontrar la integral de Stokes. ¿De acuerdo? Entonces vamos. Otra vez el mismo esquema, tenemos el punto Q, aquí tenemos, fíjense,
este es el vector de la gravedad teórica. El vector es perpendicular al elipsoide. Acá tenemos, en el geoide, tenemos el vector de la gravedad real. Esta es la gravedad real, le vamos a llamar gravedad cero, porque es en el geoide. Esta dirección y este geoide, este vector es perpendicular al geoide. La prolongación de esa dirección coincide con el vector de gravedad en la superficie. Este es el vector de la gravedad, pero en la superficie, aquí en P', en el punto sobre el terreno, y aquí tenemos la dirección del vector gravedad teórica. Este ángulo, ¿se acuerdan cómo se llama? Desviación de la vertical, ese ángulo. Y esta distancia de aquí a aquí, la separación entre geoide y elipsoide es ondulación geoidal, que justo la definición del elipsoide consiste en conocer este dato y este dato en cualquier punto sobre la superficie de la Tierra. Bueno, vamos a empezar. Dice ahí que la gravedad teórica aquí, la gravedad en P, es la gravedad en Q más la razón de variación de la gravedad teórica con respecto a la dirección n. La dirección n es esta dirección perpendicular al elipsoide. Aquí está la dirección n, y esta dirección que es perpendicular al geoide la voy a llamar dirección n'. Entonces, la gravedad teórica en P es la gravedad teórica en Q más la razón de variación de la gravedad teórica con respecto a la dirección, es decir, cómo varía la gravedad teórica sobre esta línea. Imaginen, voy a inventar que la gravedad teórica aquí sea 100 y aquí 50. Y n vale 10. Entonces, ¿esto cuánto vale? Bueno, es cuánto varía la gravedad, varía de 50 a 100. Entonces varía 50. ¿Cuál es la longitud de aquí a aquí? 10. Pues la razón de variación de esta variable con respecto a esta dirección es 5. Por cada unidad de ondulación varía 5. Imaginen, voy a intentar hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pues aquí, en este punto es 50, pero por cada unidad de distancia va a ir variando 5. O sea que aquí va a ser 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, y cuando llegue aquí, ya es. Esa es la razón de variación, o lo que nosotros entendemos como derivada. Y obviamente eso multiplicado por la ondulación. Si esta ondulación es 10 y la razón de variación es 5, 5 por 10, pues son los 50 que varía de aquí a aquí. ¿Sí?
Bueno, también en la diapositiva, bueno, en el cálculo que hicimos hace rato, sabemos que el potencial anómalo en este punto es el potencial real en ese punto menos el potencial teórico ahí mismo. Y sabemos que esta gravedad cero, es el gradiente del potencial real y esta gravedad teórica es el gradiente del potencial teórico. Y aquí en P, aquí la gravedad en P menos la gravedad teórica en P va a ser igual, como la gravedad es el gradiente del potencial en P menos, y este es el gradiente de U. Y el gradiente de W menos el gradiente de U, como W menos U es el potencial, entonces la resta de los gradientes va a ser el resultado va a ser el gradiente del potencial. Y el gradiente, ¿se acuerdan que no es más que la razón de variación de esto con respecto a la dirección? Aquí, esta dirección que yo tracé con verde, que es la dirección de la normal al geoide. Esa es la normal al geoide. Entonces, la diferencia de las gravedades aquí en el punto P, de las gravedades teórica y en el geoide, y la gravedad teórica aquí, acuérdense que yo la estoy determinando a partir de esta, más la razón de variación de aquí a aquí, que es esta. Esta gravedad en P no es más que la gravedad en Q más la razón de variación de la gravedad por la distancia. Si asumimos que n, la dirección, la normal al geoide y n' normal al geoide y n son colineales o aproximadamente colineales, es decir, asumimos que n' tiene la misma dirección que n y que a su vez tiene la misma dirección que el radio, entonces vamos a tener que esto es la gravedad en P menos gravedad en Q, gravedad teórica en P es gravedad en Q más razón de variación de la gravedad con respecto a n por n. Pero ¿qué cosa es esto? Fíjense, esto. ¿Qué cosa es eso? Esa viene de la primera, acuérdense. Acuérdense, esa viene de la primera, aquí. Allá está, miren. Es la anomalía de gravedad, justamente es. O sea, la anomalía de gravedad no es la diferencia. Esto no es la anomalía de gravedad, esto no es.
lo que es anomalía de gravedad es la gravedad aquí menos la gravedad aquí. Y eso es justo lo que tenemos aquí, o bueno, acá. Gravedad en P, P es el geoide, Q es el elipsoide. Entonces, gravedad en el geoide menos gravedad en el elipsoide, eso es justamente anomalía de gravedad. Entonces, la razón de variación del potencial en la dirección de la normal es anomalía de gravedad. Este signo menos afecta a los dos términos. Con este signo menos afecta a los dos términos, por lo tanto queda menos razón de variación por N. ¿Sí? La voy a anotar por aquí. Menos, para pasar a la siguiente diapositiva, anomalía de gravedad menos acuérdense que lo que yo ando buscando es esto para sustituirlo en esta fórmula. Y ya aquí ya tengo la derivada de t para encontrar el valor de t, pues tendré que hacer una integral. Por n. ¿Sí? Bueno, entonces voy a borrar para pasar a la siguiente diapositiva. Aquí en n voy a sustituir lo que dice la ecuación de Brooks, pues me va a quedar esto igual a anomalía de gravedad menos razón de variación de la gravedad teórica con respecto a la normal al elipsoide por potencial anómalo entre gravedad y ordenando por último fíjense que aquí ya tengo la variable y su derivada. Pues esto es una ecuación diferencial, ¿cierto? Tengo la variable y tengo la derivada de la variable. Pues esto voy a dejar solo a la variable y entonces esto se convierte en 1 sobre la gravedad. Y esto, la anomalía está positiva, va a pasar negativa y esto que está negativo va a pasar positivo. Entonces menos sobre n menos anomalía de gravedad más 1 sobre la gravedad que multiplica a la razón de variación de la gravedad con respecto a n por
T. Esto es igual a 0. Aquí la diferencia de esa con esta es que multiplico por menos 1 y me queda esta positiva y esta negativa. Igual a 0. Esta ecuación se llama ecuación fundamental de la geodesia física. Y relaciona fíjense lo que hace, relaciona las anomalías de gravedad con el potencial anómalo y su gradiente. Acuérdense que este es el gradiente del potencial. Como el valor de anomalía de gravedad lo conocemos aquí, pues las anomalías de gravedad van a ser estos datos, estos, aquí. Por esa razón es que las anomalías de gravedad tienen un significado de condición límite o condición de contorno. Es decir, la anomalía de gravedad está calculada sobre esta superficie, pero considerando que esta masa no existe. Y para poder resolver esta ecuación hay que considerar que esta masa no existe, que es lo que vimos la clase pasada, que era ¿cómo le llamamos? La condensación de Helmholtz, ¿cierto? Bueno, vamos a avanzar un poquito más ahora sobre esa ecuación que la tenemos allá arriba. Voy a borrar. Déjenme borrar. En el modelo esférico, la gravedad teórica es G por M, constante de gravitación universal, sobre R cuadrado. Esa es la gravedad teórica. Eso es esta. Y esta, la gravedad, acuérdense que R, N y N' estamos considerando que tienen la misma dirección, por lo tanto, la derivada de la gravedad con respecto a N pues va a ser con respecto a R. Y R es menos 2, entonces va a ser menos 2 por G por M por R a la N menos 1, o sea, a la menos 3. Lo que quiere decir que va a ser menos 2 por G por M sobre R al cubo. Aquí factorizo para encontrar este término. Lo que quiere decir es que la razón de variación de la gravedad teórica es 2 veces 2 sobre R por la gravedad. Y entonces sustituyo esto acá. Esto lo sustituyo aquí y aquí
Y de aquí dejo, lo primero que voy a hacer aquí es la anomalía de gravedad va a ser igual a 1 sobre gravedad por la razón de variación de la gravedad con respecto a la normal por t menos. Y entonces lo que hago es sustituir esto aquí. Y me queda que la anomalía de gravedad es 1 sobre la gravedad por, o más bien por menos 2 sobre R por la gravedad por T menos el gradiente del potencial anormal. Esta gravedad y esta gravedad se eliminan y me queda que la anomalía de gravedad es la anomalía de gravedad, fíjense, en función del potencial y su gradiente. ¿Qué cosa es? ¿Cuál es el significado de esta ecuación? Que sigue siendo una ecuación diferencial porque tenemos la variable y su derivada. Y esto es una ecuación diferencial. Establece la relación entre la anomalía de gravedad, el potencial y debe cumplirse en cada punto sobre la superficie
terrestre. Aquí es la explicación, fíjense, como delta G es conocida sobre la superficie del geoide, o la anomalía de gravedad la conocemos sobre el geoide, esta es una condición de contorno o límite. Si como se ha supuesto, que fue el supuesto de partida, que no hay masas por encima del geoide, entonces T es una función armónica. Y entonces el problema se reduce a encontrar la función que fuera del geoide cumpla con este. El gradiente del potencial es 0. Y una vez conocido T, pues se sustituye aquí y conocemos la ondulación. ¿Sí? Entonces justo la tarea es encontrar de esa ecuación el valor de T. Aquí la imagen lo que dice es, esto es, lo que está punteado es el elipsoide. Y esto es el geoide. Este es el potencial del elipsoide, este es el potencial en el geoide, y entonces T, potencial anómalo, es el potencial del geoide menos el potencial del elipsoide. Igual, o sea, esta ecuación es el equivalente a esta, pero esta en potencial y esta en gravedad. La anomalía de la gravedad es la gravedad en el geoide menos la gravedad en el elipsoide. Y aquí es donde encontramos las dos diferencias. Esto, fíjense, si G fuera igual a gamma, ¿qué significa? Imaginen que estamos considerando este punto, aquí es G. Si gamma es igual a G, ¿qué significa? Que el elipsoide pasa aquí. Si son iguales. Y si pasa ahí, ¿cuánto vale N? Ondulación, 0. O no hay separación. Entonces, de la anomalía, del valor de la anomalía, acuérdense que la gravedad, estas dos gravedades son vectores. Como vectores tienen magnitud, dirección y sentido. Si me concentro solo en la magnitud, ¿qué es esto? El valor. Puedo interpretar que a mayor diferencia, mayor ondulación, concentrado solo en la magnitud. Si me concentro en la dirección, es decir, aquí la gravedad, voy a considerar este punto, aquí la gravedad real va a ser esta que es perpendicular al geoide, que está muy exagerado el geoide, pero esta sería la dirección de la gravedad. Y en ese punto, la dirección de la gravedad teórica, esta sería la gravedad teórica. La dirección, ya no estoy analizando la magnitud, solo analizo la dirección. Entonces, la diferencia de direcciones, esta misma expresión, pero ahora no aplicada a la magnitud, sino a la dirección, va a ser la desviación de la vertical. Entonces, esta anomalía, interpretada tanto en su magnitud como en su dirección, me da las dos
variables geométricas que andamos buscando para definir al geoide. Bueno, ¿de qué se trata la solución de Stokes? Como ya lo dijimos, de encontrar T, potencial anómalo, que es una función armónica fuera del geoide, que quiere decir, como no hay masas, la función se comporta de manera armónica. Y basados en la ecuación fundamental de la geodesia física, ¿sí? Que es de donde partimos. Bueno, ¿qué se usa de referencia? El geoide como superficie límite de contorno o frontera, y el elipsoide es una superficie de aproximación, ¿sí? Esta es una forma de resolver lo que estamos viendo, pero no es la única. Fíjense, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? ¿Se acuerdan que nosotros medimos la gravedad? Medimos la gravedad aquí. Pero para poder usar esta integral de Stokes tenemos que trasladarla aquí. ¿Cómo la trasladamos? ¿Qué correcciones le hicimos? Aire libre y Bouguer. El problema de la corrección de Bouguer, ¿cuál fue el problema? Que usamos una densidad teórica y homogénea, y eso no es cierto. O sea, estamos partiendo de un supuesto que sabemos que no es cierto. ¿Por qué lo usamos? Pues porque no hay manera de saber la densidad y los puntos donde cambia la densidad de estas masas terrestres. Entonces, trasladar la gravedad de aquí a aquí es un proceso en el que estamos utilizando una hipótesis a sabiendas de que esa hipótesis no es verdad, que es suponer que todo en la corteza es homogénea, o la densidad de la corteza es homogénea, lo que no es realmente cierto. Entonces, precisamente para evitar esa hipótesis, y no tener que hacer la consideración de las densidades que están debajo de la corteza, Molodensky, un geodesta ruso, estableció una forma distinta de calcular. Entonces, ahora las gravedades en la superficie no se modifican, y lo que se hace es aproximar una superficie, aquí está muy irregular, que se llama teluroide. Donde el teluroide es una superficie, miren, esta es el elipsoide.
Entonces, ¿cómo encontramos el teluroide? Pues es aquella superficie a partir de la cual la podemos definir calculando la altura normal en cualquier punto. La altura normal es la altura a partir del elipsoide, considerando la gravedad teórica, no la gravedad real. Acá tenemos entre el geoide y el elipsoide lo que llamamos altura ortométrica. Acá vamos a partir del elipsoide, que es teórico, y calculamos una altura normal, que es teórica, y definimos entonces un teluroide que es teórico. Como es teórico, no estamos haciendo ninguna hipótesis de las condiciones de la corteza. No estamos haciendo ninguna hipótesis. Y acá la gravedad la estamos tomando tal cual la estamos midiendo, lo cual es un dato cierto. Este dato de la gravedad aquí, pues es un dato que, le repito, lo estamos obteniendo a partir de una hipótesis que sabemos, de antemano sabemos que no es cierta, pero no tenemos una forma de determinarlo con más precisión, porque no conocemos la densidad, cómo se comporta la densidad del subsuelo. Acá no tenemos que hacer hipótesis. Por no hacer hipótesis, todos los cálculos son ciertos. Entonces, en lugar de usar el geoide como superficie de frontera, se utiliza la superficie terrestre como superficie de frontera. Y la superficie terrestre sí la podemos determinar. El geoide es un modelado, ¿sí? O sea, lo modelamos a partir de una ecuación. La superficie terrestre no la modelamos porque ahí está, la vemos, la medimos. Y este teluroide es una superficie teórica. Pero calculada a partir del elipsoide. Bueno, entonces las anomalías de gravedad, ¿se acuerdan? La anomalía de gravedad es la gravedad en el geoide menos la gravedad en el elipsoide, y hay que hacer la corrección. Aquí usa la letra R en lugar de la C como reducción. Entonces, reducción FA free air, de aire libre, más reducción de Bouguer. Entonces, el problema aquí es que el geoide encierra para calcular esa, y las masas se remueven y luego se condensan encerrándolas dentro del geoide. ¿Sí? Y el problema es que tenemos densidades heterogéneas y las suponemos homogéneas. Y acá fíjense que esta forma de calcularlas, donde la anomalía de gravedad es la gravedad observada en la superficie menos la gravedad en el teluroide. En este caso, acá es geoide elipsoide, acá es superficie terrestre, que es esta, y esta otra se llama teluroide. Entonces, no hay hipótesis de las densidades terrestres, lo que quiere decir que esta forma de determinar es más
precisa. Sin embargo, y el potencial así se determina en cada una de las dos. Fíjense, aquí la diferencia es que esta ecuación ya la vimos, nada más que aquí está más chiquita. ¿Sí? Es la función de Stokes, la anomalía de gravedad y el diferencial de superficie. Y se acuerdan que habíamos dicho que la función de Stokes, esto es la forma de calcular este término, pero vean esa función de Stokes acá es exactamente la misma, ¿cierto? Y el problema es que aquí en la integral utilizamos la anomalía más estas variables. Entonces es un poquito más desarrollada la forma de Molodensky que la de Stokes. Está más simple. Bueno. Entonces, ya para terminar, esta es hasta donde habíamos llegado esta ecuación, ¿sí? La anomalía de gravedad depende del potencial anómalo y del gradiente del potencial. Bueno, considerando un punto P fuera de la superficie y considerando un elemento de masa superficial en la esfera, el potencial de la esfera que ejerce sobre el punto P se puede calcular con la fórmula potencial es la masa sobre la distancia R. Y la masa es la densidad por la superficie. Sustituyendo esto acá, ¿sí? En esta ecuación, aquí tenemos t, entonces lo sustituimos aquí, t, y la derivada de t sería, o sea, bueno, aquí, más bien, esta t, este potencial anómalo es esto, y aquí esto es esto. Y la solución de t se encuentra con esta ecuación. Y finalmente, en la ecuación de Bruns, que dice que es t sobre gravedad, entonces
Finalmente tengo que la ondulación geoidal se calcula como R sobre 4pi por integral de superficie, anomalía de gravedad por función de Stokes por diferencial de superficie. Entonces, esta es lo que llamamos integral de Stokes. Integral de Stokes. Ahora. Bueno, ya la clase próxima vamos a ver cómo determinar esto, la función, lo que acá, esto, cómo determinar esto. Que nosotros la vamos a truncar solo al primer término. Para nosotros la función de Stokes va a ser igual solamente a 1 sobre el seno y vamos a suponer esto y nosotros aquí en la clase vamos a suponer solamente que la función de Stokes es esto. Y esto, ahorita tal vez no se acuerden, pero esta es la distancia que hay entre dos puntos sobre la superficie terrestre. Se calcula con esta ecuación. Pero bueno, eso ya lo aclaramos la clase próxima. No sé si hay alguna duda, compañeros. Voy a dejar de compartir. Pásele. Voy a dejar de compartir y a dejar de grabar. Entonces, lo mismo, estación total, de pie, los bastones, los primas y muy bien. Pues ya sabe. 2 de llegada, 2 de salida. 3 intermedios, 4 series. 4, 6. Ok. Y al menos. Distancia inclinada, ángulo horizontal, ángulo vertical, misma altura, prisma y aparato. Si no, Trata hay que de registrar. mantenerlo. De preferencia si se puede. El problema es que depende de qué prisma le entreguen. Hay unos que Que se pueden que son- estirar y otros más chiquitos. Ajá, entonces todo va a depender de qué prisma le entreguen. Pero usted busca, ya que ponga la estación, mide Y la queda altura, mismo. que el prisma quede a la misma altura, para que simplifiquemos los cálculos y no tengamos que andar haciéndolo. Ok, 4, 6, 180. 4 series, No, son 90, 90. 90, 180, 270 y 0. Sí. Ángel. Gracias. Nos vemos.